Hay muchas personas que dicen no gustarle tener que cambiar las ruedas de sus autos en una emergencia, pero sobre todo por una cuestión de que tienen que hacer mucha fuerza. Pero así también hay otro grupo de personas, como por ejemplo los mecánicos de autos o mecánicos de motos, que también ven que tanto ajustar como desajustar tornillos, tuercas, bulones en general, también les lleva mucho tiempo hacerlo con herramientas manuales, y es lógico que se entienda de esa manera. Pero así también ocurre que cuando hay algún tornillo que está clavado durante mucho tiempo, también tenemos el riesgo de dañar las roscas o las piezas circundantes. Por eso, hoy te voy a hablar de una herramienta que nos parece fundamental para la mecánica en general. Y es, sí, como ya lo viste, es la llave de impacto. Sí, la llave de impacto. Así se llama esta herramienta. Y si hay algo que caracteriza a la llave de impacto es la fuerza extrema que puede llegar a lograr en un muy corto periodo de tiempo, lo cual le permite sacar bulones de manera que otra herramienta no podría hacerlo. Por eso hoy te voy a comentar para qué sirve, cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son los errores que podemos llegar a cometer si no conocemos bien cómo utilizarla. Y presta atención que también vamos a probar esto, esto con la llave de impacto. Pero no te hagas problema, que lo vas a entender muy bien. Ahora te lo explico, mira. Muy bien, ¿qué es una llave de impacto? Una llave de impacto es una herramienta que permite tanto ajustar como aflojar todo tipo de bulonería, tornillos, tuercas, que tengan una forma hexagonal. Es decir, que si antes utilizábamos, por ejemplo, una llave inglesa o una llave combinada o una llave de tipo crique con tubos, bien, ese tipo de trabajo lo puede realizar la llave de impacto de una forma más rápida, más eficiente y, por ejemplo, utilizando tubos de tipo hexagonal, como este que vemos acá. Pero te tengo que aclarar que este no es el tipo de tubo exacto para esta herramienta. No te preocupes, ahora te lo voy a explicar en un ratito. ¿Por qué? Porque no es que no lo pueda utilizar, pero no es el apropiado. Así que tranquilos que ahora lo vamos a ver a eso. Y para los fines prácticos me decidí a mostrarles con este modelo que es una herramienta a batería, pero te tengo que comentar, por si no lo sabías, que hay diferentes tipos de llave de impacto o pistola de impacto, como le digan en los diferentes lugares, que pueden ser neumáticas o también eléctricas con cable, no con baterías. Cualquiera de estos modelos van a cumplir la función de ajustar o aflojar bulones. Ahora bien, según las características de cada una llave de impacto me va a permitir trabajar en determinadas áreas de la mecánica, algunas mecánica liviana, mecánica intermedia, pero otras, como por ejemplo las de alto torque, nos van a permitir trabajar, por ejemplo, en minería, compañías petroleras, industria naval, industria pesada, pero para eso son herramientas ya muy especiales, bien, donde el tamaño y la capacidad de torque son inmensas. Pero no te hagas problema, que mira, al final de este video te voy a dejar una serie de videos, que tenemos una colección bastante grande, de todo lo que tiene que ver con las llaves de impacto industriales, torque y los temas relacionados. Así que quédate tranquilo que al final te lo dejo por ahí arriba. Y en síntesis, ¿cómo vamos a poder reconocer rápidamente a una llave de impacto? Bueno, justamente por esto, por el tipo de encastre, esta punta cuadrada o dado que nos permite encastrar en tubos con esa forma. A propósito, ¿cómo le dicen en tu país a estas piezas? ¿Les dicen tubos? ¿Le dicen vasos? Bueno, ponelo acá abajo en los comentarios cómo le dicen en tu país a este tipo de pieza. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a la descripción física de lo que es una llave de impacto. La llave de impacto podemos dividirlo en dos sectores, rápidamente. Desde este sector hacia atrás tenemos toda la parte de motor, que es la que ejerce el movimiento. Y de esta parte hasta acá vendría a ser el cuerpo de impacto. Y acá me freno. ¿Por qué? Porque esta es la parte más importante de esta herramienta. ¿Qué es lo que ocurre acá adentro? Bueno, la forma en que va a transferir la fuerza, la herramienta va a estar acá. No lo va a hacer como lo hace un taladro en forma progresiva, ni tampoco como lo hace una llave también en forma progresiva, sino que lo va a hacer a través de un golpe. De un impacto. Va a transferir la fuerza a través de un impacto. Y esto justamente es el secreto de la llave de impacto, que permite, a través de una sucesión de golpes, obtener un alto nivel de torque, una fuerza que nos permite aflojar tuercas o tornillos que de otra forma nos sería prácticamente
imposible. Para que te hagas una idea, lo que vas a tener acá adentro es como si hay un pequeño señor con un martillo, con una masa, golpeando sobre un yunque. Sí, sí, hacete la idea del herrero de la antigüedad, que está forjando una espada y le está dando golpes, ¿bien? Eso lo vas a tener en forma mecánica acá adentro. Y justamente ocurre a través de dos piezas, que una es un martillo y la otra es un yunque, donde se golpea y permite transferirlo. Golpe a golpe, ¿bien? Giro a giro. Una vez que tenemos definida esta idea, hay algo muy importante que tenemos que saber. Por ejemplo, ¿qué es torque? Ahora bien, ¿qué es el torque? ¿Es una fuerza? Bueno, para entenderlo mejor, la definición de torque es el momento de una fuerza. Bien, y se mide en newton metro. ¿Pero por qué? Bueno, rápidamente te lo explico. Esto responde a una fórmula, la fórmula de torque, donde dice que torque es igual a la fuerza. Esto está en newton, ¿bien? Multiplicado por el brazo o la distancia, que está expresado con la letra B minúscula, ¿bien? Y esto sí está en metro, por eso newton metro. Pero, ¿por qué se mide de esta manera? Bueno, porque justamente el momento de una fuerza es con respecto a un eje, ¿bien? Y a una distancia, donde la distancia que la tenemos representada por B nos va a decir que la fuerza aplicada con respecto a este eje en un movimiento giratorio nos va a dar como resultado el torque total. Por eso vamos a ver que en las herramientas de rotación y fuerza, como en el caso de una llave de impacto, va a tener un equivalente como, por ejemplo, tal herramienta tiene 200 Nm, 300 Nm, 400, bueno, o lo que sea. Así que en función de esta representación ya tenemos una idea general. Igualmente, esta fórmula que tenemos acá es el equivalente a la fórmula de palanca o palanca de Arquímedes, como también se conoce. Pero bueno, eso te lo dejo también en los videos que están al final, así que no te preocupes que está todo explicado al detalle. Te comento, por ejemplo, torque puede venir representado con la letra T o la letra tau, que tiene una formita más o menos así, que es la 19ª letra del alfabeto griego, o también puede aparecer con la letra M. Cualquiera de las dos se puede utilizar para torque. Ahora bien, vamos a las ventajas. Ventaja número 1. Este tipo de herramienta no genera kickback o contragolpe continuo, como si lo tiene, por ejemplo, un taladro. Bien, esto quiere decir que no se va a clavar la herramienta y va a mandar toda la fuerza a la inversa sobre nuestra muñeca, nuestras articulaciones. Ahora bien, ¿qué ventaja tiene esto? La principal ventaja es que vamos a poder trabajarlo con una sola mano sin problema. No hace falta estar teniéndola con otra mano acá arriba. Así que ahí tenemos una ventaja muy importante. Podemos estar sujetando una pieza con una mano y con la otra la herramienta. Segunda ventaja, velocidad. Por ejemplo, si estamos trabajando con una herramienta de este tipo o una llave combinada, la velocidad nuestra va a ser muy lenta. Después, si utilizamos una llave de tipo cricket, vamos a tener una velocidad bastante considerable, muy buena. Pero con una herramienta de tipo eléctrica como esta llave de impacto, la velocidad va a ser buenísima, excelente y vamos a ganar muchísimo más tiempo a la hora de terminar un trabajo. Ventaja número 3. Fuerza. Y acá queremos resaltar esta cualidad, porque no solamente permite que no nos esforcemos prácticamente para nada, con lo cual tampoco nos vamos a cansar, no nos vamos a lesionar, sino que también permite un encuentro más amigable con cualquier tipo de bulonería, incluso con aquellos bulones que han quedado clavados por el tiempo, o se ha soldado prácticamente una pieza con la otra, por corrosión, etc. Y permite extraerlos con una mayor facilidad y muchas veces en forma íntegra, completa, sin daños. Prueba de esto lo pueden ver en muchos videos que aparecen en YouTube, sobre todo aquellos que encuentran maquinaria antigua o autos antiguos, camiones viejos, y quieren sacar las piezas, bueno, van a ver que utilizan una llave de impacto. Prácticamente nadie usa una llave manual, usan llave de impacto. Pero aunque mi tía Betty decía que era mejor maña que fuerza, bueno, en este caso prefiero quedarme con la fuerza. Sí, señor, hacemos una excepción. Muy bien, pero si hasta acá te va gustando el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver el tema de los errores al trabajar con una llave de impacto. Tal vez el error más común, el error principal, es ajustar demasiado. Con este tipo de máquinas tal vez no haya tanto problema, pero una vez que logramos el ajuste de la tuerca o el tornillo, ya deberíamos dejar de trabajar con la máquina. La máquina va a seguir ajustando cada vez un poquito más en función del tiempo. Hay mucho mayor riesgo, por ejemplo, con el caso de las llaves de impactos o pistolas que son neumáticas. En ese caso es muy común y posiblemente hayas escuchado de alguien
que tal vez le pasó. En mi caso personal lo cuento de primera mano y me pasó de haber ido a una gomería y el personal de la gomería empezaron a ajustar, 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 ajustar hasta que me cortaron un tornillo de la masa de rueda donde agarra justamente la rueda del auto. Pasa que los chicos se entusiasman con la llave de impacto y siguen ajustando, ajustando, ajustando y el torque va aumentando hasta que revienta directamente el bulón. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, reparaciones, costo, tiempo, un montón de cosas que se pierden innecesariamente. Así que no ajustar de más con las llaves de impacto. Error número 2. No utilizar tubos o vasos de estas características, que tengan, por ejemplo, cromo, tratamiento de cromo. Los tubos adecuados para trabajar con impacto son de color negro, es un color negro mate. Con eso se van a dar cuenta, y ahora después les voy a mostrar, las características de este tipo de tubos. Están diseñados especialmente para soportar impacto. ¿Qué pasa si utilizo uno de estos? Bueno, la gran fuerza, el torque, hace que se terminen dañando y después no sirvan más. ¿Qué es lo que le pasa? Bueno, se pueden abrir, rajar, partir en diferentes secciones. Al mismo tiempo, puede ocurrir que salten trozos del cromo que tiene la pieza, que tiene el tubo. Bien, así que no utilizar tubos cromados, sino utilizar los tubos adecuados para impacto. Este, por ejemplo, es un tubo especialmente diseñado para impacto. ¿Ven? Que tiene este color prácticamente mate. Estos sí resisten los golpes. Y acá te dejo un dato que lo vas a ver solamente en técnica X. Presta atención, ¿eh? No aceptes copias, solo en técnica X. Mira, te comento. Esto, ¿sabés qué es? Se lo llama consumible. Esto significa que esto tiene un tiempo de vida útil. Sí, sí, ya sé, no te asustes, porque lo primero que vas a decir, con lo que lo pagué, con lo caro que es. Está bien, sí, sí, son caros. Pero tienen un tiempo de vida útil. Con el tiempo se van a ir deformando las cavidades donde se inserta justamente la punta de la llave de impacto. Y también se van a ir dañando los hexágonos. Así que tenedlo en cuenta. Revisalos de vez en cuando. Tanto como para no dañar la punta de la herramienta, como así tampoco la bulonería con la que vas a trabajar. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Cualquier cosita, si no, lo retrocedes y lo miras de nuevo. Ahí está. Y si lo vas a utilizar solamente para ruedas, mira, viene este jueguito que está muy bueno, que ahora en un rato te lo muestro bien en detalle, que es exclusivamente para ruedas. ¿Bien? Último error, tercer error, número 3. Nos referimos básicamente a lo que es el taller mecánico, donde generalmente estamos trabajando también con combustible, ya sea para limpiar herramientas, muchas veces los mecánicos se lavan las manos. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo este engomado, estos grip que suelen traer las herramientas eléctricas, si tenés la mano justamente con solventes de algún tipo, como puede ser el combustible, con el tiempo lo vas a ir degradando y se va a empezar a dañar. Así que no le echemos la culpa a la herramienta, sino que es un hábito que solemos tener a veces en el taller y de esta manera vamos estropeando las herramientas. Así que nos limpiamos bien las manos y después sí trabajamos con la llave de impacto. Bueno, y ahora sí, presta atención. Mira, te quiero mostrar esta box, como te dije antes, que es una cajita contenedora con 3 bocallaves o tubos, como dice acá, ahí te lo acerco para que lo veas bien, de impacto para ruedas, especialmente diseñado para ruedas de autos. Tiene el encastre de media pulgada, que es el del dado que tenemos acá, y algo muy interesante que tiene identificación por colores. Por ejemplo, en azul el de 17 milímetros, en amarillo el de 19 milímetros y en rojo el de 21 milímetros. Son las 3 medidas más utilizadas en ruedas de diferentes marcas. Y atención a esto, un detalle muy interesante. Fíjate que la longitud es bastante generosa. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de los tubos que vemos habitualmente para herramientas de mano son bastante más cortos, aunque tengan un diámetro bastante ancho, mantienen una longitud bastante corta. Esto te permite llegar a esas ruedas que por ahí están un poquitito alejadas o tienen alguna forma un poco desplazado el aro, y de esta manera puedes trabajar sin problemas. Así que muy interesante este producto como para llevártelo a todos lados. ¿Por qué digo a todos lados? Bueno, porque más de uno no ha podido sacar una rueda que estaba muy ajustada y se ha quedado en la ruta esperando a lo mejor el auxilio por 2 horas, 3 horas o incluso más tiempo. Y bueno, con lo que conlleva esa incomodidad. Esto estaría solucionando ese tipo de problemas. En cuanto a la cajita, esta es de la marca Crossmaster. Me pareció muy interesante como para mostrarlo. Bueno, te hablé justamente de los tubitos boca llave, que también te los voy a dejar abajo en la descripción del video,
Pero me voy a adelantar porque seguro me vas a preguntar por la máquina. La herramienta que estoy usando hoy es una llave de impacto de la marca Dow Empagio, 18 volt, viene con batería de litio, en este caso una batería de 2 amperes. Te permite trabajar cómodamente porque es una batería liviana, no es muy grande, con indicador de nivel de batería y bueno, características técnicas, creo que lo más importante, que tiene justamente un torque máximo de 400 newton metros. 400 newton metros. Velocidad de trabajo de 0 a 2200 revoluciones por minuto. Y esto porque seguro también van a preguntar, es variable. Bien, o sea que puedo ir jugando a la velocidad que necesite. Bien. Otra característica más en cuanto al modelo es el modelo 999-3139. Pero no te preocupes que todo esto te lo dejo también en la descripción del video, como siempre. Bueno, y a todo esto, ¿sabías que cada vehículo está torqueado, tiene un nivel de torque para sus ruedas? No son todos iguales, ni marcas, ni modelos, ni tamaños. Hay un torque específico para cada tipo de automóvil. ¿No lo sabías? Bueno, te enteraste acá en Técnica X. Y si te interesa este tipo de temas, bueno, ponlo en los comentarios y posiblemente hagamos alguna revisión con respecto a ese punto. Pero como todo lo bueno se termina y esto no es la excepción acá en Técnica X, seguramente nos veremos dentro de muy poquito en un nuevo video. Pero lo más importante, espero que estén muy, pero muy bien.